La historia inicia con el Dr. Lambert acercándose a la jaula de Ben, un chimpancé, para darle comida. El animal no se encontraba en buen estado, por lo que el doctor decide prepararle una inyección. Sin embargo, al girarse un momento para aplicarla, Ben desaparece de la jaula, mostrando un miedo extremo a las agujas. El doctor intenta tranquilizarlo usando un oso de peluche, pero el chimpancé reacciona de forma violenta y lo ataca. Así se presenta por primera vez el comportamiento de Ben. 36 horas antes, conocemos a la protagonista, Lucy, quien regresa de la universidad rumbo a la casa donde creció. Durante el trayecto mantiene una videollamada con su hermana menor, Erin, que se muestra molesta porque Lucy ha pasado mucho tiempo sin visitar a su familia. Al llegar a Hawái, Kate saluda a su hermano Nick, y Lucy recibe una cálida bienvenida con un abrazo. Allí se enteran de que su padre no estará en casa al día siguiente, lo que los lleva a considerar aprovechar el momento para divertirse, ya que la casa cuenta con una vista privilegiada al mar. Más tarde, Lucy saluda a su padre, quien se comunica mediante lenguaje de señas. Él se muestra amable y abierto con los amigos de su hija. Durante la conversación, se menciona que Nick ya no tiene pareja, y el padre lo anima a tomar iniciativa. Luego se disculpa porque deberá ausentarse por trabajo durante algunos días. Lucy responde que ya está acostumbrada a esas ausencias. Posteriormente, Lucy se disculpa con Erin por haberse ido durante tanto tiempo. Erin le confiesa que esa situación la hizo sentirse sola. Después de eso, Lucy compra un oso de peluche para Ben, el chimpancé que vimos al inicio. Al verlo, Ann se asusta, pero Lucy le explica que Ben es como parte de la familia, además de ser inofensivo y entretenido. Más tarde, Ann se despierta en medio de la noche, incapaz de conciliar el sueño. En ese momento, Hannah se entera a través de Nick de que la madre de Lucy falleció hace un año a causa de una enfermedad grave. Ella fue quien se encargó de criar a Ben cuando era pequeño. Debido a que era profesora de lingüística, dedicó gran parte de su trabajo a intentar establecer una forma de comunicación entre los humanos y los simios. Antes de retirarse, Nick le ofrece a Hannah un cigarrillo con efectos especiales, el cual ella acepta. Luego, Hannah baja a la piscina de la casa, un lugar agradable donde se encontraba Nick junto a otras personas, aprovechando el buen ambiente del lugar. De manera inesperada, Hannah se cruza con Ben, quien se mostraba serio y alterado, con una actitud inusual. El chimpancé se vuelve agresivo y le provoca una lesión en la muñeca. Un adulto interviene rápidamente para detener la situación. Posteriormente, se explica que Ben suele comportarse de forma extraña cuando está cerca de personas que no conoce, especialmente con mujeres. Más tarde, en su jaula, Adam observa que Ben nuevamente se había enfrentado con los animales de las jaulas cercanas y que además presentaba una herida en una de sus extremidades. A primera hora del día siguiente, les informa a sus hijas que una mangosta ingresó a la jaula y mordió a Ben, aunque asegura que no es algo grave y que se recuperará en pocos días. Aún así, menciona que, aunque el animal no puede comunicarse verbalmente, considera prudente realizarle estudios al animal muerto para descartar cualquier posible problema de salud. También ordena que Ben permanezca encerrado hasta su regreso, prometiendo que más adelante pasarán tiempo juntos. Mientras tanto, los jóvenes organizan una reunión en la piscina, aprovechando el clima favorable de la isla. Después de eso, Nick comenta que le gustaría permanecer en Hawái durante una temporada. Lucy sugiere a Hannah que se comunique con los jóvenes que conocieron en el avión para invitarlos a reunirse con ellos. Finalmente, Lucy les deja un mensaje de voz con la dirección de la casa. En ese mismo momento, la madre de Kate llama para pedirle que se encargue de alimentar a los peces, ya que no regresará hasta el martes. Kate se encontraba en muy mal estado por haber bebido en exceso y termina mareándose, por lo que Lucy la ayuda a subir a su habitación para que descanse, advirtiéndole que duerma de lado para evitar complicaciones. Hannah se da cuenta de que Lucy intentaba llamar la atención de Nick, pero decide no darle importancia y actúa por su cuenta, lo que deja a Lucy afectada emocionalmente. Luego se revela quién fue la persona que abrió la jaula de Ben a pesar de que se había ordenado mantenerla cerrada. Fue el Dr. Lambert, quien había regresado para alimentarlo y terminó sufriendo el ataque que se mostró al inicio. Esa misma noche, Kate se levanta para beber agua con la intención de aliviar la fuerte resaca.
En ese momento escucha ruidos extraños y se confunde al ver un oso de peluche sobre la mesa, sin saber quién lo había dejado ahí. Al girarse, se encuentra con Ben, que mostraba un comportamiento agresivo y una apariencia alarmante. Kate llama de inmediato a Lucy para que la ayude a controlar la situación. Cuando Lucy abre la puerta, Ben ya no se encontraba allí, y queda claro que el chimpancé no tenía intención de atacarla a ella, sino que se dirigía hacia Kate. Lucy no logra entender cómo Ben logró salir de su jaula. De pronto, se escuchan los gritos de Hannah desde la planta baja. Nick interviene para defenderla mientras intenta contener a Ben. Finalmente, cuando el chimpancé ve a Lucy, su comportamiento cambia y se tranquiliza. El joven avanza con cautela hacia el otro lado para tomar una cuerda. Ben percibe lo que intentan hacerle y, al escuchar un objeto que hacía ruido, vuelve a alterarse, sin importarle que Lucy estuviera presente, ya que reaccionaba mal cuando intentaban sujetarlo. Lucy intenta tranquilizarlo asegurándole que no le ocurrirá nada, pero termina contradiciendo sus palabras al colocarle la cuerda alrededor del cuello. Ben reacciona con violencia e intenta atacar a Nick. Sin saber cómo controlar la situación, el grupo considera llamar al Dr. Lambert o a Adam. Hannah sugiere que lo mejor sería acabar con el chimpancé debido a su estado, pero Lucy rechaza de inmediato esa idea. En ese momento, escuchan el teléfono del doctor sonar cerca de la jaula. Ben logra liberarse y se lanza directamente contra Erin, mordiéndole la pierna. Kevin grita que deben lanzarse a la piscina, ya que el chimpancé no sabía nadar y todo indicaba que la mordida de la mangosta lo había contagiado con una enfermedad que le provocaba una fuerte aversión al agua. Nick se quita la camiseta y la utiliza para improvisar un torniquete en la pierna de Erin. Ella comprende que también ha sido infectada y que, si no recibe una inyección en el hospital lo antes posible, podría terminar igual que Ben. Lucy observa a su alrededor y se da cuenta de que no tienen salida. Ben los mantiene acorralados y salir de la piscina significaría ponerse en grave peligro. Nick propone empujarlo hacia el acantilado, pero el intento falla y es el quien termina cayendo. Después de lo ocurrido, Ben muestra una actitud provocadora hacia Nick, como si hubiera salido vencedor. Hannah reacciona con angustia al darse cuenta de que Nick ha caído. Mientras tanto, Erin deja de sangrar, y entre las chicas deciden usar un flotador para inmovilizar su pierna y evitar que se mueva. Lucy se ofrece para salir de la piscina con cuidado, intentando que Ben no la note. El chimpancé la ve, pero al tratarse de su hermana mayor, no la ataca de inmediato. Lucy alcanza a divisar su teléfono, aunque este se encuentra demasiado cerca de Ben, lo que complica la situación. A pesar de eso, el animal continúa sin agredirla. Sin embargo, en ese momento entra una llamada, lo que alerta a Ben. Hannah logra distraerlo y todos consiguen regresar rápidamente a la piscina. Al revisar el teléfono, descubren que la pantalla está dañada y no pueden comunicarse con los servicios de emergencia. De alguna manera, logran contactar a los jóvenes que habían conocido en el avión. Justo entonces, Ben se sube a los cables, se abalanza sobre Lucy y le arranca parte del cabello. El teléfono cae al agua y deja de funcionar por completo. Poco después, Ben utiliza su teclado de juguete para escribir una palabra inquietante. En paralelo, el padre de las chicas se encuentra ocupado cuando una veterinaria le deja un mensaje informándole que la mangosta estaba infectada con rabia, aunque ese virus no era común en la zona. Sin perder tiempo, el hombre intenta comunicarse con Lucy para asegurarse de que todo esté bien. De regreso en la casa, las chicas notan que Ben se ha dirigido al baño. Hannah piensa por un momento que el chimpancé podría haber muerto debido a la gravedad de la enfermedad, pero pronto queda claro que no es así. Ben continúa con vida y parece estar preparando un nuevo ataque. Una vez más, Lucy se atreve a salir de la piscina con cautela. Kate decide acompañar a Lucy, aunque la situación es muy arriesgada. Al no ver rastro de Ben en los alrededores, ambas se animan a entrar a la casa con extrema precaución. Una vez dentro, cierran la puerta en silencio y comienzan a buscar el teléfono de Hannah. Durante la búsqueda, activan accidentalmente el televisor, cuyo sonido despierta a Ben, que se encontraba en el piso superior. El chimpancé baja a la sala alterado y comienza a causar destrozos, sin notar que las chicas estaban escondidas dentro de un armario. En un momento, está a punto de descubrirlas, pero se distrae al romper el televisor y continúa recorriendo la casa.
Ben se acerca nuevamente al armario, atraído por un olor fuerte en el interior. Abre la puerta y se aproxima lentamente al escondite, observándolas de cerca. Sin embargo, pierde el interés y se retira para seguir vigilando la zona de la piscina. Cuando Lucy se asegura de que Ben ya no está cerca, le pide a Kate que permanezca oculta mientras ella intenta tomar el teléfono. En ese instante, Ben reaparece y utiliza su teclado parlante para dirigirse a Lucy de manera hostil, antes de atacarla violentamente. Kate interviene para defenderla y ambas logran salir de la casa, dejando a Ben encerrado dentro. Aún así, el ataque deja una fuerte impresión en Lucy. Kate asegura la puerta para impedir que Ben escape, pero el chimpancé, lleno de furia, corre hacia el cristal e intenta romperlo. Logra sujetar a Kate de las piernas y provocarle un fuerte golpe contra una maceta. Luego toma una roca y acaba con su vida. Después de eso, Ben captura a Lucy con la intención de matarla. En ese momento, Hannah sale de la piscina, toma la cuerda y consigue detener al chimpancé el tiempo suficiente para que Lucy logre ponerse a salvo. Allí deciden intentar arrastrar a Ben hacia el agua con la intención de inmovilizarlo. Sin embargo, el chimpancé demuestra tener mucha más fuerza que ambas juntas y termina imponiéndose en el forcejeo. Ante esa situación, se ven obligadas a soltar la cuerda para no ponerse en mayor peligro. Al día siguiente, Adam le pide a su hija mayor que responda los mensajes, ya que se encuentra muy preocupado. Decide abandonar una reunión importante con un cliente y regresa de inmediato a su casa para averiguar qué ha ocurrido. Mientras tanto, llegan los jóvenes que Lucy y las demás habían conocido en el avión, sin imaginar lo que estaba sucediendo en la casa. Ben comienza a seguirlos sin que ellos lo noten. Los chicos recorren el lugar buscando a las dueñas de la casa con la intención de pasar el rato. Brad nota que la sala está completamente destrozada, y Drew está a punto de salir al balcón. En uno de los teléfonos descubren varias llamadas perdidas. En una habitación, encuentran una fotografía de Lucy junto a un chimpancé. Brad hace un comentario despectivo sobre tener una mascota así, sin saber que Ben podía escucharlo. El chimpancé, resentido por la ofensa, decide asustarlo antes de atacar. Luego se abalanza sobre él y comienza a someterlo. El joven intenta provocarlo verbalmente para que lo suelte, pero esto solo empeora la situación. Ben reacciona de forma extrema y lo mata de manera violenta. Mientras tanto, Brad continúa investigando lo ocurrido en la casa. Al mirar hacia la piscina, hace comentarios burlones sobre el estado de las chicas. Lucy le advierte que el chimpancé puede escucharlo. En ese momento, Brad ve los restos de su amigo e intenta defenderse. Hannah, agotada por todo lo que estaba ocurriendo, corre para ayudar al joven, pero ya es demasiado tarde. Ben la ataca con una herramienta y acaba con su vida. Aún así, Hannah consigue salir de la casa y se refugia dentro de un vehículo, sin darse cuenta de que no era el suyo. Ben percibe rápidamente hacia dónde fue y queda claro que los vidrios no serían suficientes para protegerla. El chimpancé, que tenía el control del sistema del auto, comienza a abrir y cerrar las puertas para intimidarla. Hannah logra comunicarse con el servicio de emergencias y reporta que un chimpancé con rabia está atacando a todos. Ben entra al vehículo por el maletero, que no podía cerrarse desde el interior, y atrapa a Hannah, golpeándola hasta acabar con su vida. De este modo, Lucy y Erin quedan como las únicas sobrevivientes. Erin comienza a sentirse cada vez peor, mientras Lucy, devastada por la pérdida de su amiga, promete buscar ayuda. Cuando Lucy intenta retirar un vidrio, Ben la sorprende. En ese momento llega Adam, y el chimpancé decide dejar a Lucy para acercarse a su padre, quien regresaba agotado tras un largo viaje. Como Adam no podía oír, Ben hace todo el ruido posible sin que él lo note. Lucy intenta advertirle, pero resulta inútil, ya que Ben la golpea para obligarla a callar, amenazándola con hacerle daño. De manera inesperada, Lucy logra tranquilizarlo por un momento. Sin embargo, Ben reacciona con crueldad y presiona la herida que había sufrido anteriormente. Erin, aún afectada por la infección, sube para ayudar a su hermana, aunque su intervención no resulta efectiva. Finalmente, Adam comprende la gravedad de la situación. Lucy lanza una botella contra Ben, provocando su furia. El chimpancé la derriba y trata de matarla del mismo modo que a los demás. Adam utiliza su silbato para intentar detenerlo, pero aún así es superado por su hijo.
Lucy toma una pala y logra frenarlo por un breve instante. Luego, Adam se enfrenta directamente a Ben, pero queda claro que no logra detenerlo ni causarle daño. Ante la desesperación, el hombre rompe una botella de vino y la utiliza para herir gravemente al chimpancé en el pecho. Tras esto, Ben cae y parece que todo ha terminado. La tensión disminuye y los tres sienten un gran alivio al pensar que han sobrevivido. Sin embargo, Ben vuelve a levantarse una vez más. Al ver el peligro inminente, Lucy decide ponerse delante para proteger a su hermana menor. Afortunadamente, Erin y Adam reaccionan a tiempo y logran sujetarla, evitando que se sacrifique. Finalmente, la familia consigue sobrevivir al enfrentamiento. De esta manera se llega al final de la historia, con los personajes que quedan con vida tras los hechos ocurridos. Así concluye la película.